Bienvenidos todos a Audio Lectura Cristiana. En esta ocasión leeremos Las bendiciones de Dios para sus hijos, la felicidad de los hijos de Dios, por Thomas Watson. Esta lectura es la segunda parte de esta serie basada en el libro titulado El Padre Nuestro. En esta parte, Watson aborda el tema haciendo referencia a las muchas bendiciones de las cuales gozan los hijos de Dios. Dios tiene un trato especial y bendito para con ellos porque les ama profundamente. Esto es importante saberlo al momento de orar y decir Padre nuestro. Acompáñenos en esta audiolectura. Esperamos que les sea de gran bendición. Dicho esto, amados hermanos, comencemos. ¿Dónde radica la felicidad de tener a Dios por Padre? Primero, si Dios es nuestro Padre, nos enseñará. ¿Qué padre se negará a aconsejar a su hijo? ¿Acaso Dios manda a los padres que instruyan a sus hijos y no instruirá Él a los suyos? Deuteronomio 4:10. Yo soy Jehová tu Dios, que te enseño para provecho. Isaías 48:19. Oh Dios, me has enseñado desde mi juventud. Salmo 71:17. Si Dios es nuestro Padre, nos dará las enseñanzas de su Espíritu. El hombre natural no percibe las cosas de Dios, ni las puede entender. Primera de Corintios 2:14. El hombre natural puede tener excelentes nociones de teología, pero Dios debe enseñarnos a conocer los misterios del Evangelio de una manera espiritual. Un hombre puede ver las cifras en un cuadrante, pero no puede saber cómo va el día a menos que brille el sol. Así también podemos leer muchas verdades en la Biblia, pero no podemos conocerlas de manera salvadora hasta que Dios por medio de su Espíritu brille sobre nuestra alma. Dios no solo enseña a nuestro oído, sino también a nuestro corazón. Él no solo informa nuestra mente, sino que también inclina nuestra voluntad. Nunca aprendemos nada hasta que Dios nos lo enseña. Si Él es nuestro Padre, nos enseñará cómo ordenar nuestros asuntos con discreción, Salmo 112:5, y cómo vivir sabiamente. David se portó sabiamente, Primera de Samuel 18:5. Él nos enseñará qué responder cuando comparezcamos ante gobernadores. Pondrá palabras en nuestra boca. Por mi causa seréis llevados ante gobernadores y reyes, pero no os preocupéis por cómo o qué hablaréis, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. Mateo 10:18 al 20. Segundo, si Dios es nuestro Padre, Él tiene un gran amor hacia nosotros. Si es tan poco natural que un padre terrenal no ame a su hijo, ¿podemos pensar que Dios puede ser defectuoso en su amor? Todos los afectos de los padres vienen de Dios, pero no son más que una chispa de su llama. Él es el Padre de las misericordias, segunda de Corintios 1:3. Él engendra todas las misericordias y afectos en la criatura. Su amor por sus hijos es un amor que excede a todo conocimiento. 3:19. Excede todas las dimensiones. Es más alto que el cielo, es más ancho que el mar. Para que veáis el amor paternal de Dios hacia sus hijos. Considerad que Dios hace de ellos una preciosa valoración. Puesto que a mis ojos fuisteis de gran estima. Isaías 43:4. Un padre aprecia a su hijo más que a sus joyas. Sus nombres son preciosos, porque tienen el nombre de Dios escrito sobre ellos. Escribiré sobre él el nombre de mi Dios. Apocalipsis 3:12. Sus oraciones son un perfume precioso. Dios embotella sus lágrimas. Salmo 56:8. Estima a sus hijos como una corona de gloria en sus manos. Isaías 62:3. Dios ama los lugares donde nacieron, por amor a ellos. De Sión se dirá, este y aquel hombre han nacido en ella. Este y aquel creyente nacieron allí. Salmo 87:5. Él ama la tierra que pisan sus hijos. Por eso, a Judea, la sede de sus hijos y escogidos, la llama tierra deleitosa. Malaquías 3:12. No solo era agradable por su situación y por su fecundidad, sino porque allí vivían sus hijos, que eran su Hepsiba, o deleite.
Él ordena a los grandes del mundo que no lastimen a sus hijos, porque sus personas son sagradas. No permitió que nadie los agraviara. Sí, por amor de ellos reprendió a los reyes diciendo, no toquéis a mis ungidos. Salmo 105, 14, 15. Por ungidos se entiende los hijos del Dios Altísimo, que tienen la unción del Espíritu y están apartados para Dios. Él se deleita en su compañía. Le encanta ver su rostro y oír su voz. Cantares 2:14. No puede abstenerse por mucho tiempo de su compañía. Basta que 2 o 3 de sus hijos se reúnan y oren juntos, y él estará seguro de estar entre ellos. Donde 2 o 3 están reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Mateo 18:20. Él lleva a sus hijos en su seno, como un padre que cría a su hijo de pecho. Números 11:12. Ser llevado en el seno de Dios muestra cuán cerca están sus hijos de su corazón. Él está lleno de solícito cuidado por ellos. Él cuida de vosotros. Primera de Pedro 5:7. Su ojo está siempre sobre ellos, nunca están fuera de sus pensamientos. Un padre no siempre puede cuidar de su hijo, a veces está dormido, pero Dios es un padre que nunca duerme. No se adormecerá ni dormirá. Salmo 121:4. Él no cree que nada sea demasiado bueno para sus hijos como para que no se lo deje pasar. Les da la miel de la roca y el vino purificado. Isaías 25:6. Les da 3 joyas más valiosas que el cielo: la sangre de su Hijo, la gracia de su Espíritu y la luz de su rostro. Nunca ha habido un padre tan indulgente y afectuoso. Si tiene un amor mejor que otro, se lo concede. Ellos tienen la flor y nata de su amor. Se gozará sobre vosotros, descansará en su amor. Sofonías 3:17. Ama a sus hijos con el mismo amor con que ama a Cristo. Juan 17:26. Es el mismo amor, por su inmutabilidad. Dios no dejará de amar a sus hijos adoptivos, como tampoco dejará de amar a Cristo, su Hijo. Tercero, si Dios es nuestro Padre, Él estará lleno de simpatía hacia sus hijos. Como un padre se compadece de sus hijos, se compadece el Señor de los que le temen. Salmo 103:13. ¿Es Efraín mi hijo amado? Mis entrañas se conmueven por él. Jeremías 31:20. Dios se compadece de sus hijos en 2 casos. En caso de enfermedades, si el niño es deforme o tiene alguna enfermedad física, el Padre se compadece de él. De la misma manera, si Dios es nuestro Padre, se compadece de nuestras debilidades y se compadece de ellas hasta el punto de sanarlas. He visto sus caminos y los sanaré. Isaías 57:18. Así como tiene afectos para compadecerse, también tiene bálsamo para sanar. En caso de heridas, todo golpe que recibe el Hijo llega al corazón del Padre. Así, cuando los santos sufren, Dios se compadece. En toda angustia de ellos, Él fue angustiado. Isaías 63:9. Por así decirlo, sangraba en sus heridas. Saúl, Saulo, ¿por qué me persigues? Cuando el pie era pisoteado, la cabeza clamaba. El alma de Dios se afligía por los hijos de Israel. Jueces 10:16. Así como cuando se toca una cuerda de un laúd, todas las demás suenan. Así también, cuando los hijos de Dios son heridos, sus afectos resuenan. El que os toca, toca a la niña de su ojo. Zacarías 2:8. Cuarto, si Dios es nuestro Padre, tomará nota del más mínimo bien que vea en sus hijos. Si hay tan solo un suspiro por el pecado, Él lo oye. Mi gemido no te es oculto. Salmo 38:9. Si hay tan solo una lágrima de penitencia que sale del ojo, Él la ve. He visto tus lágrimas. Isaías 38:15. Si hay tan solo una buena intención, Él la toma en cuenta. Puesto que fue tu deseo edificar un templo a mi nombre, has hecho bien en tener este deseo. Primera de Reyes 8:18. Él castiga la maldad intencional y corona la bondad intencional. Has hecho bien en tener este deseo. Él toma nota de la más mínima chispa de gracia en sus hijos. Sara obedeció a Abraham, llamándolo Señor. 1 Pedro 3:6.
El Espíritu Santo no menciona la incredulidad de Sara, ni su risa ante la promesa. Pone un dedo sobre la cicatriz, hace un guiño a su falta y solo se fija en el bien que había en ella, su obediencia a su marido. Más aún, ese bien que los santos apenas notan en sí mismos, Dios lo observa de una manera especial. Tuve hambre, y me disteis de comer. Tuve sed, y me disteis de beber. Entonces los justos le responderán: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? Mateo 25, 35, 37. Ellos, por así decirlo, pasaron por alto y negaron sus propias obras de caridad, pero Cristo se fija en ellos. Tuve hambre, y me disteis de comer. ¿Qué consuelo es este? Dios espía el menor bien en sus hijos. Puede ver un grano de trigo escondido bajo la paja. Puede ver un poco de gracia, escondida bajo mucha corrupción. Quinto, si Dios es nuestro Padre, Él tomará todo lo que hagamos como algo bueno. Aquellos deberes que nosotros mismos censuramos, Él los coronará. Cuando un hijo de Dios examina sus mejores deberes, ve tanto pecado adherido a ellos que se siente confundido. Señor, dice, hay más azufre que incienso en mis oraciones. Pero para vuestro consuelo, si Dios es vuestro Padre, Él coronará aquellos deberes que vosotros mismos censuráis. Él ve que hay sinceridad en los corazones de sus hijos, y este oro, aunque ligero, tendrá granos de tolerancia. Aunque pueda haber muchos defectos en los servicios de sus hijos, Él no desechará su ofrenda. El Señor sanó al pueblo. Segunda de Crónicas 30:20. Las tribus de Israel, al encontrarse en una situación de apuros, carecían de algunas purificaciones legales. Sin embargo, como sus corazones eran rectos, Dios las sanó y las perdonó. Él acepta la buena intención. Segunda de Corintios 8:12. Un padre terrenal recibe amablemente una carta de su hijo pequeño, aunque tiene borrones y mala ortografía. ¿Cuántas borrones hay en nuestras cosas santas? Sin embargo, nuestro Padre Celestial las acepta. Es mi hijo, dice Dios, lo miraré por medio de Cristo, con ojos misericordiosos. Sexto, si Dios es nuestro Padre, nos corregirá con mesura. Yo os corregiré con mesura. Jeremías 30:11. Esto lo hará de dos maneras. Será con mesura, para la bondad. No nos impondrá más de lo que podamos soportar. Primera de Corintios 10:13. Él conoce nuestra estructura. Salmo 103:14. Él sabe que no somos de acero ni de mármol, por lo tanto, nos tratará con gentileza. No nos afligirá demasiado. Como el médico sabio, que conoce el temperamento del cuerpo, no dará una medicina demasiado fuerte para el cuerpo, ni le dará un grano de más. Así Dios, que no solo es el gran médico, sino que tiene los afectos de un padre amoroso, no impondrá cargas demasiado pesadas sobre sus hijos para que sus espíritus no desfallezcan. Dios corregirá en la medida que sea posible, mientras dure la aflicción. No permitirá que la aflicción se prolongue demasiado. La vara de los impíos no reposará sobre la suerte de los justos. Salmo 125:3. Puede que esté allí, pero no allí reposará. No contenderé para siempre. Isaías 57:6. Nuestro Padre Celestial amará para siempre, pero no contenderá para siempre. Los tormentos de los condenados son para siempre. El humo de su tormento sube por los siglos de los siglos. Apocalipsis 14:11. Los malvados beberán un mar de ira, pero los hijos de Dios solo prueban la copa de la aflicción, y su Padre Celestial dirá: pase de ellos esta copa. Isaías 35. Séptimo, si Dios es nuestro Padre, Él mezclará misericordia con todas nuestras aflicciones. Si nos da a beber ajenjo, lo mezclará con miel. En el arca la vara estaba guardada y el maná. Así con la vara de nuestro Padre siempre hay algo de maná. Los zapatos de Aser eran de hierro y bronce, pero su pie estaba mojado en aceite. La aflicción es el zapato de bronce que aprieta, pero hay misericordia en la aflicción. Ahí está el pie mojado en aceite.
Cuando Dios aflige el cuerpo, da paz de conciencia. Hay misericordia en la aflicción. Una aflicción viene para evitar caer en el pecado. Hay misericordia en una aflicción. Jacob se lastimó el muslo mientras luchaba. Ahí estaba la aflicción. Pero cuando vio el rostro de Dios y recibió una bendición del ángel, ahí estaba la misericordia en la aflicción. Génesis 32:30. En cada nube, un hijo de Dios puede ver brillar un arco iris de misericordia. Así como el pintor mezcla sombras oscuras y colores brillantes, así nuestro Padre Celestial mezcla lo oscuro y lo brillante, cruces y bendiciones. ¿Y no es una gran felicidad que Dios controle así su providencia y mezcle la bondad con la severidad? Octavo, si Dios es nuestro Padre, el maligno no prevalecerá contra nosotros. Satanás es llamado el maligno, enfáticamente. Él es el gran enemigo de los santos, y eso tanto en un sentido militar, ya que lucha contra ellos con sus tentaciones, y en un sentido legal, ya que es un acusador y aboga contra ellos. Sin embargo, de ninguna manera prevalecerá contra los hijos de Dios. En cuanto a disparar sus dardos de fuego, Dios aplastará a Satanás bajo los pies de los santos. Romanos 16:20. En cuanto a su acusación, Cristo es un abogado de los santos y responde a todas las acusaciones presentadas contra ellos. Dios hará que todas las tentaciones de Satanás promuevan el bien de sus hijos. Primero, y poniéndolos a orar. Segunda de Corintios 12:8. La tentación es una medicina para la seguridad carnal. Segundo, como son un medio para humillarlos. Para que no me enalteciera desmedidamente, me fue dado un aguijón en la carne, un mensajero de Satanás. Segunda de Corintios 12:7. El aguijón en la carne era una aflicción, pero era para sacar la vejiga del orgullo. Tercero, a medida que los afianzan más en la gracia. Un árbol sacudido por el viento se establece más y tiene más raíces. Así también, el soplo de una tentación no hace más que afianzar más a un hijo de Dios en la gracia. Así, el maligno, Satanás, no prevalecerá contra los hijos de Dios. Ahora, si Dios es nuestro Padre, no nos sobrevendrá ningún mal real. No os sobrevendrá ningún mal. Salmo 90 y 1:10. No se dice que no habrá problemas, sino que no habrá mal alguno. Los hijos de Dios son personas privilegiadas. Tienen el privilegio de no ser lastimados por nada. Nada os dañará en manera alguna. Lucas 10:19. El daño y la malignidad de la aflicción desaparecen. La aflicción de un hombre malvado tiene maldad en sí. Lo hace peor. Los hombres se quemaron con el gran calor y blasfemaron el nombre de Dios. Apocalipsis 16:9. Pero ningún mal le sucede a un hijo de Dios. Es mejorado por la aflicción, para que participemos de su santidad. Hebreos 12:10. ¿Qué daño hace el horno al oro? Solamente lo hace más puro. ¿Qué daño hace la aflicción a la gracia? Solamente la refina y la purifica. Qué gran privilegio es ser liberado, aunque no del golpe, sino del aguijón de la aflicción. Ningún mal tocará a un santo. Cristo ha extraído el veneno de cada aflicción para que no pueda dañar a un hijo de Dios. Además, ningún mal le sucede a un hijo de Dios, porque no hay condenación. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Romanos 8:1. Dios no los condena, ni tampoco lo hace la conciencia. Cuando tanto el jurado como el juez absuelven, ningún mal le sucede al acusado, porque nada es realmente un mal, excepto lo que condena. Décimo, si Dios es nuestro Padre, podemos ir con alegría al trono de la gracia. Si un hombre le pidiera a su enemigo, hay poca esperanza, pero cuando un hijo le pide a su padre, puede esperar con confianza tener éxito. La palabra Padre obra en Dios, toca su mismo corazón. ¿Qué puede negar un padre a su hijo? Si su hijo le pide pan, ¿le dará una piedra? Mateo 7:9. Esto puede animarnos a ir a Dios en busca del perdón de los pecados y de mayores grados de santidad. Oramos a un Padre de misericordia, sentado en un trono de gracia.
Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Lucas 11:13. Esto vivifica a la iglesia y añade alas a la oración. Mira desde los cielos. Isaías 63:15. Sin duda tú eres nuestro Padre. Versículo 16. ¿Para quiénes guarda Dios sus misericordias, sino para sus hijos? Tres cosas pueden darnos valentía en la oración. Tenemos un Padre a quien orar. Tenemos el Espíritu para ayudarnos a orar. Tenemos un abogado para presentar nuestras oraciones. Los hijos de Dios deben en todas sus tribulaciones correr a su Padre Celestial, como el niño enfermo de Segunda de Reyes 4:19, y dijo a su padre: Mi cabeza, mi cabeza. Así que derramad vuestra queja ante Dios en oración. Padre, mi corazón muerto, avívalo, mi corazón duro, ablandadlo en la sangre de Cristo. Padre, mi corazón, mi corazón. Seguramente Dios, que oye el grito de los cuervos, oirá el grito de sus hijos. Si Dios es nuestro Padre, Él se interpondrá entre nosotros y el peligro. Un padre mantendrá a raya el peligro a su hijo. Dios se llama a sí mismo un escudo. Como escudo, Él defiende la cabeza, guarda los órganos vitales y aleja los peligros de sus hijos. Yo estoy contigo, y nadie pondrá sobre ti la mano para hacerte mal. Hechos 18:10. Dios es un escondite. Salmo 27:5. Así como Dios tiene un pecho para alimentar, también tiene alas para cubrir a sus hijos. Con sus plumas te cubrirá, y debajo de sus alas estarás seguro. Salmo 91:4. Él designa a sus santos ángeles para que sean un salvavidas para sus hijos. Hebreos 1:4. Nunca ningún príncipe estuvo tan bien protegido como un creyente. Los ángeles son una guardia numerosa. El monte estaba lleno de caballos de fuego alrededor de Eliseo. Segunda de Reyes 6:17. Los caballos y carros de fuego eran los ángeles de Dios para defender al profeta Eliseo. Los ángeles son una fuerte guardia. Un ángel, en una noche, mató a 185,000. Segunda de Reyes 19:35. Si un ángel mató a tantos, ¿qué habría podido hacer un ejército de ángeles? Los ángeles son una guardia veloz. Están listos en un instante para ayudar a los hijos de Dios. Se los describe con alas para mostrar su rapidez. Vuelan en nuestra ayuda. Y tan pronto como comenzasteis a orar, os fue dada la respuesta, y he venido a comunicarla. Daniel 9:23. Aquí hubo un movimiento rápido por parte del ángel, al venir del cielo a la tierra entre el principio y el final de la oración de Daniel. Los ángeles son una guardia vigilante, no como la guardia de Saúl, que dormía cuando su rey estaba en peligro. Primera de Samuel 26:12. Los ángeles son una guardia vigilante, velan por los hijos de Dios para defenderlos. El ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen. Salmo 34:7. Hay una tutela invisible de ángeles que rodea a los hijos de Dios. Si Dios es nuestro Padre, no nos faltará nada que Él considere bueno para nosotros. Los que buscan al Señor no tendrán falta de ningún bien. Salmo 34:10. A veces, Dios se complace en mantener a sus hijos con una alimentación difícil, pero es bueno para ellos. Así como las ovejas prosperan mejor en pastos cortos, así también Dios ve que el exceso puede no ser bueno para su pueblo. La abundancia puede generar saciedad. En la prosperidad, los caracteres de los hombres se desenfrenan. Dios considera bueno a veces dar a sus hijos una dieta ligera para que puedan correr mejor la carrera celestial. Fue bueno para Jacob que hubiera hambre en la tierra. Fue el medio de llevarlo a su hijo José. De la misma manera, los hijos de Dios a veces ven el vacío del mundo para que puedan familiarizarse más con la plenitud de Cristo. Si Dios considera que es bueno para ellos tener más del mundo, lo tendrán. Él no permitirá que les falte nada bueno. 13. Si Dios es nuestro Padre, todas las promesas de la Biblia nos pertenecen. Sus hijos son llamados herederos de la promesa.
Hebreos 6:17. Un hombre malvado no puede reclamar nada en la Biblia, excepto las maldiciones. No tiene más que ver con las promesas que un labrador con el estatuto de la ciudad. Las promesas son el pan de los hijos, son los pechos del Evangelio, que ordeñan consolaciones. ¿Y quiénes han de mamar de estos pechos, sino los hijos de Dios? La promesa del perdón es para ellos. Perdonaré todas sus iniquidades con que pecaron contra mí. Jeremías 33:8. La promesa de sanidad es para ellos. Isaías 57:19. La promesa de salvación es para ellos. Jeremías 23:6. Las promesas son los apoyos de la fe, son la escritura sellada de Dios, son el cordial del cristiano. Oh, los consuelos celestiales que se destilan de las promesas. Crisóstomo compara las escrituras con un jardín. Las promesas son los árboles frutales que crecen en ese jardín. Un hijo de Dios puede acudir a cualquier promesa de la Biblia y sacar consuelo de ella. Es heredero de todas las promesas. 14. Si Dios es nuestro Padre, Él hace que todos sus hijos sean vencedores. Ellos se vencen a sí mismos. El que se vence a sí mismo es más fuerte que el que vence las murallas más sólidas. Los santos vencen sus propias concupiscencias. Atan a estos príncipes con grilletes de hierro. Aunque los hijos de Dios puedan ser a veces derrotados y perder una sola batalla, no obstante, no la victoria final. Ellos conquistan el mundo. El mundo ofrece sus dos pechos de ganancia y placer, y muchos son vencidos por él. Pero los hijos de Dios tienen una fe que conquista el mundo. Esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Primera de Juan 5:4. Ellos conquistan a sus enemigos. ¿Cómo puede ser eso cuando sus enemigos a menudo les quitan la vida? Ellos conquistan al no obedecerlos, como los 3 niños no quisieron postrarse ante la imagen de oro. Daniel 3:18. Preferirían arder que inclinarse. Así fueron conquistadores. El que cumple con la lujuria de otro es un cautivo. El que se niega a obedecer es un conquistador. Los hijos de Dios conquistan a sus enemigos con una paciencia heroica. Un cristiano paciente como el yunque soporta todos los golpes invenciblemente. Así los mártires vencieron a sus enemigos con paciencia. Los hijos de Dios son más que vencedores. Somos más que vencedores. Romanos 8:37. ¿En qué sentido son más que vencedores? Porque vencen sin pérdida y porque son coronados después de la muerte, cosa que no ocurre con otros vencedores. 15. Si Dios es nuestro Padre, de vez en cuando nos enviará alguna muestra de su amor. Sus hijos viven lejos de casa y a veces sufren malos tratos por parte de un mundo cruel. Por eso, para animarlos, les envía muestras y promesas de su amor. ¿Qué son? Les da una respuesta a la oración, que es una muestra de amor. Él aviva y ensancha sus corazones en el deber, que es una muestra de amor. Les da las primicias de su espíritu, que son muestras de amor. Romanos 8:23. Así como da a los malvados las primicias del infierno, horror de conciencia y desesperación, así da a sus hijos las primicias de su espíritu, gozo y paz, que son anticipos de la gloria. Algunos de sus hijos, habiendo recibido esas muestras de amor de él, han quedado tan arrebatados que han muerto de alegría, como el vaso que a menudo se rompe por la fuerza del vino que se le echa. 16. Si Dios es nuestro Padre, nos perdonará y nos perdonará. Los perdonaré, como perdona un hombre a su hijo que le sirve. Malaquías 3:17. El hecho de que Dios perdone a sus hijos implica su clemencia hacia ellos. No los castiga como podría hacerlo. No nos ha tratado conforme a nuestras iniquidades. Salmo 103:10. A menudo hacemos lo que merece la ira, contristando al Espíritu de Dios y volvemos a caer en el pecado. Dios pasa por alto muchas cosas y nos perdona. No perdonó a su Hijo natural y sin embargo perdona a sus hijos adoptivos. Romanos 8:32. Amenazó a Efraín con convertirlo en paja arrastrada por el torbellino, pero pronto se arrepintió. Pero yo soy el Señor tu Dios. Oseas 13:4.
Yo seré tu rey. Aquí Dios lo perdonó, como un padre perdona a su hijo. Israel provocó muchas veces a Dios con sus quejas, pero Él fue misericordioso con ellos y respondió a sus murmuraciones con misericordia. Así los perdonó, como un padre perdona a su hijo. 17. Si Dios es nuestro Padre, Él nos dará honra y renombre en el último día. Él limpiará la inocencia de sus hijos. Sus hijos en esta vida son mal representados, están llenos de invectivas. Se les llama facciosos, sediciosos, como Elías, el perturbador de Israel, y Lutero, la trompeta de la rebelión. Atanasio fue acusado ante el emperador Constantino como el provocador de tumultos, y los cristianos primitivos fueron acusados de asesinos de sus hijos, culpables de incesto. Tértulo informó que Pablo era una persona pestilente. Hechos 24:5. Wycliffe fue llamado el ídolo de los herejes y se informó que murió borracho. Si Satanás no puede profanar a los hijos de Dios, los deshonrará. Si no puede lanzar sus dardos de fuego en sus conciencias, pondrá una mosca muerta a sus nombres. Pero Dios un día limpiará su inocencia, quitará su reproche, así como hará una resurrección de cuerpos, también de nombres. El Señor soberano enjugará las lágrimas de todos los rostros, quitará el oprobio de su pueblo de toda la tierra. Isaías 25:8. Él será el vindicador de los santos, exhibirá tu justicia como la luz. Salmo 37:6. La noche arroja su manto oscuro sobre las flores más hermosas, pero la luz llega por la mañana y disipa la oscuridad, y cada flor aparece en su resplandor oriental. Así los malvados pueden oscurecer con noticias falsas el honor y la reputación de los santos. Pero Dios disipará esta oscuridad y hará que sus nombres brillen. Él hará resplandecer tu justicia como la luz. Así Dios se puso de pie para honrar a Moisés cuando Aarón y María trataron de eclipsar su fama. ¿Por qué, pues, no tuvisteis temor de hablar contra mi siervo Moisés? Números 12:8. Así también, Dios un día dirá a los malvados: ¿por qué no tuvisteis temor de difamar y calumniar a mis hijos? Teniendo mi imagen sobre ellos, ¿cómo os atrevisteis a abusar de mi imagen? Al fin sus hijos saldrán de todas sus calumnias, como una paloma cubierta de plata, y sus plumas de oro amarillento. Salmo 68:13. Dios hará un relato abierto y honorable de todas sus buenas obras. Así como los pecados de los malvados serán mencionados abiertamente para su eterna infamia y confusión, así también todas las buenas obras de los santos serán mencionadas abiertamente, y entonces cada uno recibirá alabanza de Dios. Primera de Corintios 4:5. Toda oración hecha con ojos tiernos, todo buen servicio, toda obra de caridad, será declarada abiertamente ante los hombres y los ángeles. Tuve hambre, y me disteis de comer. Tuve sed, y me disteis de beber. Estuve desnudo, y me cubristeis. Mateo 25:35. Así Dios pondrá un trofeo de honor sobre todos sus hijos en el último día. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. 18. Si Dios es nuestro Padre, nos dará una buena herencia. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos hizo renacer para una esperanza viva, para una herencia incorruptible y sin mácula. Primera de Pedro 1:3-4. Un padre puede haber perdido sus bienes y no tener nada que dejarle a su hijo excepto su bendición. Pero Dios dará una herencia a sus hijos, y una herencia que no es nada menos que un reino. Porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Lucas 12:32. Este reino es más glorioso y magnífico que cualquier reino terrenal. Está adornado con perlas, piedras preciosas y las joyas más ricas. Apocalipsis 21:19. ¿Qué son todas las rarezas del mundo, las costas de perlas, las islas de especias, las rocas de diamantes, comparadas con este glorioso reino celestial? En este reino celestial hay una belleza satisfactoria e incomparable, ríos de placer, y eso para siempre.
A tu diestra hay delicias para siempre. Salmo 16:2. La eminencia del cielo es su permanencia, y los hijos de Dios entran en este reino inmediatamente después de la muerte. Hay una transición repentina y un paso de la muerte a la gloria. Ausente del cuerpo, presente con el Señor. Segunda de Corintios 5:8. Los hijos de Dios no esperarán mucho para recibir su herencia. Es solo un guiño y verán a Dios. ¿Cómo debería consolar esto a los hijos de Dios que están en los más bajos niveles del mundo? Vuestro Padre Celestial establecerá sobre vosotros un reino al morir, un reino como ningún ojo ha visto. Os dará una corona no de oro, sino de gloria. Os dará vestiduras blancas revestidas de inmortalidad. A vuestro Padre le ha placido daros el reino. 19. Si Dios es nuestro Padre, es un consuelo en caso de pérdida de parientes. Has perdido a un Padre. Si eres creyente, no eres huérfano, tienes un Padre celestial, un Padre que nunca muere, el único que tiene inmortalidad. Primera de Timoteo 6:16. Es un consuelo en caso de tu propia muerte. Dios es tu Padre, y la muerte no es más que ir a tu Padre. Bien podría decir Pablo, la muerte es vuestra. Primera de Corintios 3:22. La muerte es tu amiga, que te llevará a casa con tu Padre. Cuán contentos están los niños cuando van a casa. El consuelo de Cristo en la muerte fue que iba a su Padre. Dejo el mundo y voy al Padre. Juan 16:28. Subo a mi Padre. Juan 20:17. Si Dios es nuestro Padre, podemos consuelo, en el día de la muerte, entregar nuestras almas en sus manos. Así lo hizo Cristo. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Lucas 23:46. Si un niño tiene alguna joya, en tiempos de peligro la pondrá en manos de su padre, donde piensa que estará más segura. Así también el alma, que es nuestra joya más valiosa, podemos entregarla en manos de Dios al morir, donde estará más segura que si la tuviese en nuestras manos. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Qué consuelo es que la muerte lleve a un creyente a la casa de su Padre, donde hay deleites inefables y llenos de gloria. Cuán contento estaba el anciano Jacob cuando vio los carros y carros que lo llevarían a su hijo José. El espíritu de Jacob revivió. La muerte es un carro triunfante que lleva a cada hijo de Dios a la mansión de su Padre. Número 20. Si Dios es nuestro Padre, no nos desheredará. Puede abandonar a sus hijos por un tiempo, pero no los desheredará. Los hijos de los reyes a veces han sido desheredados por la crueldad de los usurpadores. Pero ¿qué poder en la tierra puede impedir que los herederos de la promesa reciban su herencia? Los hombres no pueden, y Dios no cortará a sus hijos. Los arminianos sostienen que el apartamiento de la gracia, de modo que un hijo de Dios puede ser privado de su herencia. Pero los hijos de Dios nunca pueden ser degradados o desheredados, y su Padre Celestial no los echará de ser sus hijos. Es evidente que los hijos de Dios no pueden ser desheredados definitivamente, en virtud del decreto eterno del cielo. El decreto de Dios es el pilar y la base sobre los cuales depende la perseverancia de los santos. Ese decreto ata el nudo de la adopción tan firmemente que ni el pecado, ni la muerte, ni el infierno pueden romperlo. A los que predestinó, a esos también llamó, etc. Romanos 8:30. La predestinación no es otra cosa que el decreto de Dios de que un cierto número sea heredero de la gloria, sobre quienes Él pondrá la corona del cielo. A quienes Él predestina, Él glorifica. ¿Qué impedirá el amor electivo de Dios o hará que su decreto sea nulo y sin valor? Además del decreto de Dios, Él se ha comprometido mediante promesas a que los herederos del cielo nunca serán privados de su herencia. Sus promesas no son como los billetes en blanco de una lotería, sino como un documento sellado que no puede revocarse. Son la carta real de los santos. Y una de sus promesas es que su Padre Celestial no los desheredará. Haré con ellos pacto eterno, que no me apartaré de ellos, y pondré mi temor en el corazón de ellos, para que no se aparten de mí.
Jeremías 32:40. La fidelidad de Dios, que es la perla más rica de su corona, está comprometida en esta promesa para la perseverancia de sus hijos. No me apartaré de ellos. Un hijo de Dios no puede caer mientras esté sostenido firmemente por estos dos brazos de Dios, su amor y su fidelidad. Jesucristo se compromete a que todos los hijos de Dios por adopción sean preservados en un estado de gracia hasta que hereden la gloria. Los paganos fingieron que Atlas era quien sostenía los cielos para que no cayeran, pero Jesucristo es ese bendito Atlas que sostiene a los santos para que no caigan. Amén. Muchas gracias por escuchar Audio Lectura Cristiana. Que el Señor les bendiga, amados hermanos. Hasta la próxima.